Bueno, el motivo de esta rueda de prensa, como viene siendo natural a principios del año, es dar a conocer un decreto que hoy está ya publicado y que después de los 30-40 días útiles que la ley pondera, pues después irá a comisión informativa para ser elevado a la consideración del Pleno, que es el cierre del ejercicio económico del año 2017. Tenéis el cuadro, ¿no, Jesús? Le debéis dar un cuadro. Si sucintamente, como tenéis ahí todas las cifras, si tenéis alguna duda de cómo leer alguna casilla o algo, bueno, pues me lo decís y yo os lo explico porque esto forma parte de la literatura financiera y no siempre es muy legible para los que no somos muy duchos en el tema, aunque yo ya por el devenir del tiempo lo he aprendido sobradamente. Deciros que de acuerdo a cómo se pensaban ejecutar los presupuestos del año 2017, que se iniciaron con unas previsiones iniciales de 28.800.000 euros, estoy hablando en cifras redondas para no confundir a la hora de que toméis nota, pero los decimales los tenéis puestos ahí para si después los queréis contrastar. El presupuesto nació con una previsión de unos ingresos de 28.800.000 euros y unos gastos de 28.800.000 euros. A 31 de diciembre, en el devenir del año de 2017, lo que arrojan los datos es que el ayuntamiento ha ingresado un 9% más de lo que pensaba y ha gastado un 4% menos de lo que pensaba, por lo cual un año más tenemos un superávit. En derechos netos, es decir, se entiende como derechos netos dentro de la literatura financiera, lo que está contrastado, que aunque no esté en el ayuntamiento, tanto en gastos como en ingresos, pues está refrendado por facturas o por recibos que se han emitido al cobro. En los ingresos, el presupuesto de 2017 se cerró con 31,5 millones de euros. Esto es un 9% más. Y se cerró al mismo tiempo con unas facturas que se conocen como obligaciones reconocidas por valor de 30 millones, que con las modificaciones que sufrió en el transcurso del año, pues significaba que había gastado un 4% menos de lo que había ingresado. En lo que son ingresos tangibles, es decir, dinero que estaba en el ayuntamiento a 31 de diciembre, de los 31,5 millones reconocidos de recibos que había emitido, habíamos ingresado 28,5 millones y por lo tanto estaban pendientes de ingresar 3,200,000 euros. Estos, lógicamente, llegarán a lo largo de este año y obedecen a múltiples circunstancias. Una subvención que firmada no ingresaron, un recibo de IBI que alguien no pudo pagar y que a lo largo del año con el recargo debido pagará, y por lo tanto el presupuesto se cerró con 28 millones y 3,200,000 pendientes de pago. En cuanto a los gastos, el ayuntamiento, de los 30 millones de euros reconocidos, porque tenía aquí facturas y compromisos de contratos para pagar, había pagado 28,800,000, por lo tanto tenía pendiente de pagar 1,200,000. Si tenéis en cuenta, esto es empíricamente hacer un dato de división, si el ayuntamiento a lo largo del año 2017 ha reconocido facturas por valor de 30 millones y se dividen entre los 12 meses, significa que el ayuntamiento ha pagado de media 2,5 millones al mes. Como a 31 de diciembre le quedaba por pagar 1,200,000 euros, pues como veréis esas son las facturas que llegaron en los últimos 15 días que no dieron tiempo a pagar, pero que al día de hoy ya están pagadas. Si nos vamos a cómo se ha cerrado el presupuesto, entre los derechos reconocidos de ingreso, que eran 31,5 millones, y los gastos, que eran 30 millones, el ayuntamiento le sobraba 1,5 millones de euros. Eso es lo que se conoce como superávit de caja, que nada tiene que ver con el dato que después os daré después. En cuanto al dinero que había ingresado en billetes, que habían sido 28,5 millones, y había pagado 28,800,000, pues tenía un descuadre de caja de 255,000 euros. ¿Significa que al ayuntamiento a 31 de diciembre le faltó dinero para pagar esos 250.000? No. ¿Por qué?
porque en la tesorería del ayuntamiento había fondos de los superávit de los ejercicios anteriores, es decir, del dinero que tenía pendiente de ingresar a 1 de enero del 2017, que eran por valor de 6,5 millones. Por lo tanto, a 31 de diciembre nosotros habíamos pagado todas nuestras facturas, estaban pendientes de pagarlas de los últimos 15 días del mes de diciembre, que no dio tiempo a tramitarlas como es lógico, y por lo tanto en la tesorería había 6,5 millones de euros, con lo cual nosotros estamos pagando de acuerdo al mandato de la ley de los 30 días. En el cuadro que tenéis entre ingresos y gastos, lo que hay en medio, que pone derechos pendientes de cobro presupuestarios cerrados a 31 del 12 del 2017. A 31 de diciembre del año 2017, el ayuntamiento tenía pendiente de ingresar 11,5 millones de euros de personas que eran deudoras al ayuntamiento, no del año 2017, sino anteriores al 2017. Estos pueden ser, pues mira, desde IBIs de las inmobiliarias que se cayeron en el 2008 y que la deuda sigue viva con sus intereses, a quien en su día en el 2016 no pudo pagar el IBI o no pagó la escuela de música o no pagó el impuesto de circulación y estaba pendiente de ingreso anterior a 17. Por lo tanto, teníamos 11,5 millones de ingresar. Teníamos pendientes también de ingresar 11.000 euros de una subvención, que no llegó, pero que ya ha llegado, pero al cerrar el ejercicio hay que ponerla, y del año 2017, de todos los recibos puestos al cobro, que no solamente pueden ser recibos, pueden ser también multas de tráfico, pueden ser también tasas de agua, etcétera, teníamos pendientes de ingresar 3.200.000. Por lo tanto, son números redondos. A 31 de diciembre, el ayuntamiento tenía pendiente de que le ingresaran 15 millones de euros en números redondos. Como por la regla del equilibrio presupuestario de las administraciones públicas y la regla de gasto, los presupuestos tienden a ser conservadores, es decir, sí, usted dice que tiene pendiente de ingresar 15 millones de euros, pero a lo mejor cuando usted vaya a ingresar, el acreedor ya ha muerto y por lo tanto esto no lo va a cobrar. La regla de gasto es un poco compleja, pero para que lo entendáis es de todo lo que las administraciones públicas tienen pendientes de ingresar a cerrar el ejercicio, le tiene que quitar la mitad por si acaso. Por lo tanto, en el mejor de los casos, el ayuntamiento tiene pendiente de ingresar a 31 del 2017 15 millones de euros, pero en realidad tiene pendiente de ingresar consolidados para sus cuentas 7.143.000. Y ahora, de acuerdo a las reglas de gastos que impuso el Gobierno de la Nación, para ver si un ayuntamiento puede disponer de más fondos de los que tiene en su año natural, es lo que se conoce como superávit. ¿Qué se conoce como superávit? Que también puede ser déficit. Es que entre los capítulos 1 y 7 de ingresos y el capítulo 1 y 7 de gastos hay que sacar la resta y si sale positiva será superávit por razones obvias y si sale negativa pues será deficitario. En el caso de Valdepeñas, el capítulo 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, es decir, los impuestos directos más los indirectos, más las tasas, más las transferencias, más las ingresiones patrimoniales, más la enajenación de los bienes si se hubieran hecho y más las transferencias de capital, que es el dinero que el Estado le manda a los ayuntamientos en base al número de ciudadanos y otros conceptos. Eso en el Ayuntamiento de Valdepeñas en el ejercicio 2017 sumaban 31,5 millones de euros. ¿Y cuáles son los gastos que tiene que asumir con esos ingresos naturales? Pues tenemos que asumir los gastos de personal, que es el capítulo 1, los gastos de bienes corrientes y servicios, pues es las fiestas, pagar la luz, el agua, que es el capítulo 2, los gastos financieros, es decir, los intereses de nuestra deuda bancaria, las transferencias corrientes, ese es el dinero que damos a las asociaciones en subvenciones, o a pagar el RESU, o las transferencias que hacemos a la UNED, las inversiones que hayamos hecho, porque es un dinero que nosotros gastamos, y las transferencias de capital que hayamos hecho a terceros. En el caso de Valdepeñas el año pasado, los 100.000 euros que le mandamos a la Iglesia para la restauración del techo como compromiso del convenio que se firmó a 4 años. Bueno, pues todos esos gastos que son nuestros supusieron 25,5 millones. Por lo tanto, entre el dinero que el ayuntamiento ingresó
que son propios suyos, que eran 31,5 millones, más los gastos que hace, que son gastos nuestros directos, que fueron 25,5 millones, el superávit bruto que ha tenido el Ayuntamiento de Valdepeñas es 6 millones de euros, 5,8 millones para ser exactos. Ahora bien, de acuerdo a la regla de gasto del convenio de superávit, esos 5,8 millones euros son los que hoy tenemos, que los tenemos y podemos gastarlos de acuerdo a la ley de sostenibilidad. Sí, pero ahí también lo que impone la ley financiera de las administraciones locales es, oiga, de todo lo que usted tiene de superávit, réstele el dinero que tiene usted pendiente de ingresar por si acaso no le llega. Es decir, usted dice que tiene pendiente de ingresar de 10 señores que no le han pagado. Y eso le da un superávit, en este caso, de 5,8 millones. Pero ¿y si no le pagan? Eso le tiene usted que quitar hasta que llegue. Por lo tanto, el dinero del que va a disponer esta administración, el superávit neto real, es que quitando el 1,5 millones que tenemos pendiente de ingresar por si no llegara, el superávit neto que tiene el ayuntamiento son 4,3 millones euros. Si a lo largo del año, de ese 1,5 millones de euros que tenemos pendiente de ingresar, llegara dentro del año, también lo podríamos incorporar. Pero para poner a hacer proyectos, inversiones y gastar, solamente tenemos que tener en cuenta el bruto menos lo que tenemos pendiente de ingresar y, por lo tanto, es el neto, que son 4,3 millones. Resumiendo esta información, lo cierto del hecho de este presupuesto es que a 31 del 12 del 2017 el Ayuntamiento de Valdepeñas había amortizado de créditos históricos 4,5 millones de euros. Tenía en su tesorería, en su caja, 6,5 millones y ha tenido un superávit de 4,3 millones euros. Ese es el resumen. Lo repito porque es verdad que es tan bueno que parece, pero es verdad. Había amortizado 4,5 millones de euros de créditos históricos. Teníamos en caja 6,5 millones de euros y teníamos un superávit del año de 4,3 millones. Y pendientes de ingresos reales, otros 7 millones. Por lo tanto, la economía del Ayuntamiento de Valdepeñas, hoy por hoy, no sé si puede utilizar la palabra espectacular, pero yo creo que sí se puede utilizar. Si cogéis la tabla, lo digo para que cuando la veáis en vuestros despachos digáis, oye, ¿y esto qué es? Hay dos datos que quiero llamar la atención porque lo tengáis. Si vais a la tabla de ingresos, ¿la veis? El capítulo 8 de activos financieros, sabéis que empezó con 25.000 euros y tiene una modificación de 6,6 millones, con una previsión definitiva por el mismo valor y, sin embargo, en derechos netos solamente 5.000. ¿Por qué? Los 25.000 son el dinero que tiene el ayuntamiento destinado para que si sus funcionarios quieren un adelanto de nómina a devolver en el año, se sacará ahí. Los 6,6 millones que se incorporaron fueron el superávit más lo que había en caja del año 2016, que como saben lo hemos incorporado y que se han sacado un montón de inversiones que se están ejecutando. Por eso, si vais al estado de ejecución, está pendiente de pagar. Y por eso no figuran los derechos netos, porque venía de otro ejercicio. ¿Entendéis el tema de por qué no? O sea, y luego, en el capítulo de gastos, si veis, pasivos financieros, eso es el dinero que el ayuntamiento paga en la amortización de sus créditos. Teníamos previsto pagar 2,850,000 euros y, sin embargo, en las obligaciones reconocidas y en los pagos realizados hay 4,5 millones. ¿Por qué? Porque a mitad del año, como sabéis, parte de los 6 millones del superávit lo destinamos por valor de 1,8 millones a pagar también créditos. Por lo tanto, de ahí el resumen que yo os hacía. El ayuntamiento a 31 de diciembre había amortizado 4,5 millones de euros, es decir, un 77% más de lo que pensó. Tenía en caja 6,5 millones de euros en billetes. Tenemos un superávit de 4,3 millones para hacer inversiones este año nuevas, que cuando veamos el decreto que ha anunciado Montoro diremos en qué lo vamos a hacer, y teníamos pendientes de ingresos 14 millones, de los cuales 7 se pueden dar como seguros.
¿Van a venir los 7 a lo largo del año? Pues podríamos hacer más cosas porque habría más superávit. O no llegaría, ¿me entiendes? Porque esto es la pescadilla que se muerde la cola. El que a lo mejor el dinero que llegue este año, que viene de hace 3, es por el que no llega del año que viene, por lo tanto es una rueda abierta, ¿no? Los datos reales y las cifras son las que os digo, pendientes de ingresar 7, 4.300.000 euros de superávit, 6,5 millones en caja y habíamos amortizado 4,5 millones de euros, con lo cual también cerramos, como ya anuncié en su momento, la deuda histórica que tenía este ayuntamiento al día en el que yo llegué a gobernarlo por generosidad de las urnas. Bueno, si tenéis alguna duda. Yo quería precisamente hacer una valoración del compromiso de Montoro que decía para las administraciones. Bueno, tengo que esperar, como he dicho una compañera tuya, tengo que esperar a la letra pequeña. Es decir, ya el año pasado, en los presupuestos generales del Estado, en la ley de acompañamiento, se les permitía a los ayuntamientos reinvertir su déficit con 3 condiciones. La primera, que su tesorería fuera tan buena que permitiera pagar de acuerdo a la ley en 30 días. Es decir, si tú no tienes dinero en caja del superávit, tienes que dejar el 25% ahí para poder pagar. En el caso de Valdepeñas ni se dio el año pasado ni será este, porque como veis tenemos 6 millones en los bancos y se paga una media de 2,5 millones de euros al mes, pues tendríamos un colchón hasta de 4 meses, por lo tanto ahí nosotros no tenemos que destinar nada. Eso era de acuerdo al año pasado. Lo segundo es que fueran inversiones económicamente sostenibles. Se entendía como inversiones económicamente sostenibles toda aquella inversión que hicieras que al año siguiente no te generara un gasto. Por ejemplo, asfaltar una calle no te genera un gasto, ya está hecho. Pero hacer un centro de salud sí, porque después tienes que pagar la luz, el agua, la personal. Y por lo tanto no se podían invertir en esas cosas. Y la tercera es que si cumplías la primera y en la segunda no tenías que hacer inversiones, todo lo tenías que dedicar a amortización de deuda. Luego, en la segunda, lo de inversiones sostenibles, había, que por eso digo que hay que esperar a la letra pequeña, y es que Montoro te decía que era, según él, digo Montoro por poner nombres y apellidos, pero bueno, el Ministerio, que era lo que era económicamente sostenible, que es todo lo que no genera un gasto. Pero luego ponía otra acepción, y era que fueran dentro de tus competencias. Entonces, nosotros, por ejemplo, que estamos haciendo el comedor escolar, ¿podríamos haberlo hecho con el superávit, con lo que dijo Montoro el año pasado? No. Es cierto que lo estamos haciendo con una subvención finalista de la Diputación, pero no podíamos hacer eso. Por lo tanto, tengo que ver la letra pequeña, porque si no me va a dejar invertir en temas de educación, porque no son mis competencias. No me va a dejar intervenir en servicios sociales, porque no son mis competencias. Y no me va a dejar intervenir en hacer un velódromo, porque como luego hay que pagar la luz, no es económicamente sostenible, pues tengo que ver en qué puedo gastarlo. Por lo tanto, hay que esperar a la letra pequeña. De la información que ha dado la FEN, lo que la FEN ha dicho es que se va a flexibilizar esa regla de gasto, se va a abrir el arco más, porque teniendo superávit, aunque no sean de nuestras competencias, pues que se puede invertir si realmente son necesidades de la localidad, pero hay que esperar a ese decreto. Y luego también, aunque esto es un canto al sol, en el tema del decreto a ver cuándo sale, porque fijar el año pasado solamente nos dejó invertir el superávit cuando el presupuesto estaba cerrado y aprobado, que suele ser a mitad de año, cuando estos datos llegan, o estos son firmes, y claro, pues sacar una inversión como la que estamos haciendo en el Peral de 800.000 euros y sacarlo a concurso y publicarlo en el Boletín Oficial de España y esperar 40 días y después adjudicar y después resolver los recursos y después hacer el acta de inicio de obra, pues resulta que se pasó todo el año y lo estamos haciendo ahora, con lo cual también la diligencia va mucho en esto, ¿no? Por lo tanto, todo está en la ambigüedad. Hoy estamos como estábamos y como he dicho en algún medio de comunicación, lo bueno que tiene ese anuncio es que nos han dejado salir del limbo, porque por ley, cuando los presupuestos generales del Estado o de cualquier administración pública se prorrogan, no significa que el 100% de ese presupuesto se puede repetir al año siguiente, no. Un presupuesto prorrogado solamente permite a la Administración atender los gastos estructurales consolidados y fijos. Por ejemplo, las nóminas, las obras en marcha, para no iniciar cosas nuevas.
Claro, como la inversión de los superávit iba unido a la ley de acompañamiento de presupuestos y el presupuesto está prorrogado, pero solo el presupuesto, lo demás no, pues la verdad es que estábamos en el limbo. ¿Qué hacemos con el dinero? El anuncio, lo que nos ha dicho es que nos va a permitir reinvertirlo y que va a ser más flexible. Hay que esperar a la letra pequeña.